Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del cuarto domingo después de la Epifanía. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo desde 30 hasta 34. En aquel tiempo, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solo a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos lo vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se le adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Un texto realmente muy bonito, porque antes que nada, en todo su desarrollo, nos presenta la atención, el cuidado de Jesús por cada uno en su propia situación. Precisamente el sábado pasado, durante la adoración eucarística, empezamos en nuestra parroquia un camino de espiritualidad del cuidado. Cuidado porque hemos dicho, escuchando el mensaje del Papa, que el primero en tener cuidado de la creación entera y de una manera muy especial de los humanos es precisamente Dios. Y el cuidado de Dios por cada uno de nosotros se revela y se expresa precisamente en la persona de Jesús. Qué texto tan bonito que nos presenta el cuidado de Jesús por lo suyo cuando vuelven cansados de su primera misión. Había sido la primera experiencia de anuncio, de evangelización. Vuelven entusiastas contándole todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo cansado, y Jesús se da cuenta que están cansados tanto por el esfuerzo físico, pero tal vez más aún por el esfuerzo emotivo. A veces la emotividad nos cansa incluso más que no un trabajo físico, y también porque mucha gente iba buscándoles hasta el punto que ni siquiera tenían tiempo para comer. Una situación que muchas veces se da también en las parroquias, y es una bendición seguramente el hecho que la gente busque tanto a Jesús y a lo suyo, que la gente nos busque como comunidad de Jesús. Pero al tiempo mismo siempre hay que tener todo en equilibrio. El deseo de ayudar a los demás, el entusiasmo, la generosidad, tiene que no pasar el límite de la propia capacidad física. Jesús en este sentido es muy equilibrado y nos enseña esta cosa, que tenemos que no solamente tener cuidado de los demás, sino que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Fuera al extremo, porque cuando uno ya está debilitado, cuando uno se ha exhaurido su energía, se ha acabado con toda su energía, ya no puede seguir sirviendo. Pero no es solamente esto, no es solamente esto. Es también por el mismo hecho que a Dios le importa muchísimo nuestro bienestar, nuestra serenidad. A Jesús le importa que uno no se gaste sin razón. Jesús nos enseña un equilibrio dentro de la vida. Pensamos, por ejemplo, a la inmensa sabiduría
de las orden monástica, por ejemplo, la regla de San Benedicto que en Occidente hizo escuela. Por ejemplo, San Benedicto dividió la jornada de sus hermanos, los monjes, en 3 partes: 8 horas de trabajo, 8 horas de oración y 8 horas de descanso. Claramente no podemos vivirlo nosotros que estamos en el mundo, en una vida, digamos, ordinaria, cotidiana, pero la importancia de tener momento no solamente de trabajo, sino también de descanso y de oración. De oración y de descanso. Hay gente que exagera porque es tan vacía que no trabaja para nada. Hay gente que pasa todo el día tirada por aquí y por allá y pretende que los demás se curen de ellos. Y al contrario, pero yo conozco muchísima gente, sobre todo entre las mujeres, que hacen exactamente el contrario. Se extenuan pasando todo el día trabajando, preocupándose de los demás y ni un poquito por sí misma. Eso es equivocado, tanto lo contrario. Jesús nos enseña un equilibrio. Tenemos que encontrar un tiempo para rezar y también un tiempo para descansar. Jesús a lo suyo dice, bueno, ahora parámonos un rato, vengan en un lugar despoblado para descansar. Lastimosamente en aquel día Jesús mismo no pudo hacer lo que era su intención. Esto no significa evidentemente que su intención estaba equivocada. Jesús tenía perfectamente razón, solamente que no siempre logramos hacer la cosa que uno entiende que sería justa. Así que cuando llega, encuentra a la gente que de pie corriendo ha dado la vuelta del lago porque habían entendido dónde se estaban andando. Y otra vez vimos la ternura de Dios, el cuidado de Jesús, en este caso no solamente de lo suyo, sino de toda la gente. Dice que desembarcando, Jesús se compadeció, este verbo que muchas veces encontramos en los evangelios, que tan bonito. La palabra, el verbo compadecer significa padecer con. Es la forma más alta de la solidaridad. Patir con la otra persona, inmedesimarse en los demás. Jesús se conmueve en el texto bíblico, es el movimiento de las entrañas que dan una vuelta por la fuerza de la emoción que uno prueba. El primero en utilizar este verbo había sido el profeta Isaías, hablando de la emoción, de la compasión de Dios Yahvé por el pueblo. Y la cosa interesante es que precisamente siendo un verbo que tiene que ver con las entrañas, era utilizado en sentido femenino. Era el verbo de una madre que, después de haber llevado por 9 meses a su hijo en sus entrañas, estas entrañas que seguían moviéndose de emoción cada vez que le pasaba algo al hijo, aunque ya fuera nacido y crecido. El profeta Isaías lo utilizaba por Dios. Dios no solamente es padre, es también madre. Cuando dijo esta cosa, el Papa Juan Pablo I dio escándalo porque hace más que 40 años la cosa parecía realmente es bíblica. Esta imagen es bíblica. Dios al mismo tiempo es padre y madre. Y en este sentido revela su compasión en la persona de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se cuida de esta gente, interesante, enseñándole muchas cosas. En la tarde de este mismo día pasará lo que ya conocemos muy bien de la multiplicación de los panes, es decir, que se preocupará de darle de comer de su hambre física. Pero desde el comienzo Jesús empezó enseñándole muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que al hombre no le basta comer, no de solo pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante esta cosa. Es importante porque es precisamente la palabra de Dios que da al hombre su dignidad. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Muy buena cosa la caridad, pero no podemos reducir todo a la limosna. La limosna sola significaría reducir a la persona a una sobrevivencia indignitosa. No es suficiente que la gente come, hace falta que la gente crezca en su conciencia, en la conciencia de sí misma, crezca espiritualmente, crezca intelectualmente, así que pueda realizarse plenamente como persona. El cuidado de Jesús por cada uno de nosotros es precisamente un cuidado integral. Dios por medio de Jesús se toma en cuenta, se toma cuidado de cada uno de nosotros integralmente, no solamente bajo un aspecto o bajo el otro. Así también tenemos que hacer nosotros con los demás. Tenemos que cuidarnos de los demás integralmente, sin disminuir ningún aspecto de su personalidad. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que hoy en día le hago como recomendación de aprender del Señor Jesús. Encuentren un tempito para rezar, encuentren también un tempito para descansar, para pensar algo de diferente, incluso algo que le da un poco de diversión, algo que le relaja, porque precisamente en este descanso se regenera la personalidad humana y podemos seguir adelante en una situación de bienestar que es precisamente lo que Dios quiere por cada uno de nosotros.